Bueno, otra vez estamos en una tarde de Shabbat dando la bienvenida a todas las personas que van a ver este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida, les mandamos un saludo. Tenemos ya cerca de 1000 seguidores que ven estos videos que grabamos pues con toda la intención de edificar nuestra vida a través de la palabra, de la escritura, y sobre todo bajo ese enfoque que es el pensamiento hebreo que está detrás de las escrituras y que para muchas personas es algo muy nuevo. Hemos estado habituados más a conocer la escritura bajo la óptica del pensamiento griego, que nos ha alejado mucho del verdadero significado de las escrituras, y el propósito de este canal es eso, regresar a las bases, a la manera antigua en que los escritores que siguieron a nuestro Mesías Yeshua entendieron las verdades de la fe, entendieron a Dios, entendieron el cómo servirle, y nosotros hoy queremos regresar a eso. Y rápidamente, para aquellos que han estado siguiendo esta serie, hoy vamos a compartir ya el quinto y último tema de la serie que le hemos llamado La Doctrina de la Trinidad a la luz del pensamiento hebreo. La verdad que para mí ha sido un desafío el estar repasando estos temas doctrinales que durante muchos años compartí como pastor, como maestro de la Biblia, y también en mi calidad de teólogo, porque hemos estudiado teología por más de 30 años, pero nunca como la habíamos visto hoy. Así es de que esperamos que estas enseñanzas edifiquen a aquellas personas que están hambrientas de la verdad y que están dispuestos a escuchar desde otra perspectiva las enseñanzas que se nos han heredado. Así es de que vamos a continuar con este tema. El día de hoy traigo para ustedes el quinto y último tema que le hemos llamado ¿fue el Mesías un ser preexistente? Piensen en esa pregunta. Y esto es parte de lo que hemos venido preguntando. ¿Nos apoya la Biblia el dogma de la Trinidad? Y hoy nos espera un tema un poquito extenso. Decía ahorita que pensaba o darlo en 2 temas cortos o en un tema largo, pero considerando que ya nos hemos extendido en esta serie 5 temas, vamos a tratar de terminarlo dándole seguimiento. Algunos de los temas para los presentes ya son conocidos y esperamos irnos lo más rápido posible, pero desde luego sin dejar lagunas en el entendimiento, sobre todo para las personas que lo van a ver estos videos, estos temas por primera vez. Recomendando siempre ver los temas anteriores. El anterior a este fue el Mesías, el principio de la creación, basado en un pasaje de Apocalipsis que se ha malinterpretado bajo el concepto de la Trinidad, y desde luego invitamos a que lo repasen si no lo han visto. Y el tema anterior que estuvimos trabajando sobre este asunto de analizando pasajes de la supuesta Trinidad, primera de Juan 5:7, que también explicamos bajo el pensamiento hebreo, y cuya conclusión es muy distinta a lo que la Trinidad ha promovido por no entender correctamente la Escritura. Y bueno, el día de hoy quiero empezar con esta pregunta. Vean, ¿preexistió Yeshua, el Mesías, desde antes de la creación? En otras palabras, el tema de hoy nos va a ocupar para responder esta pregunta. ¿Yeshua existió a partir de su nacimiento en Belén de Judea en el año 3 más o menos de nuestra era, se calcula, hace 2000 años? ¿O él ya existía como un ser mucho antes de la creación del mundo? Usted respóndase. Si tiene el concepto tradicional que nos han enseñado en la Trinidad o de ver a Yeshua como el Dios Todopoderoso, pues claro, usted va a decir, claro que existía desde antes de la creación, puesto que Él es el Dios Todopoderoso. Pero si hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, la perspectiva hebrea, y cómo lo vieron aquellos seguidores judíos de su época, que no lo idealizaron, no lo vieron como un Dios, como hoy, después de muchos años, el cristianismo lo ha visto. Vamos a ver cómo responderían ellos a esta pregunta. Así es de que vamos a empezar como siempre. No intento convencer a nadie, solamente inquietarlos para que cuestionen sus creencias a la luz del pensamiento hebreo. No intentamos imponer esto como la verdad última. Cada quien es responsable de lo que entiende de la Escritura, pero hay que hacerlo obviamente con oración y sobre todo con humildad
para estar dispuestos a aprender lo que el Espíritu nos revela en estos tiempos finales. Quiero empezar por compartir un poquito, aunque la mayoría de la gente que ya está habituada a la doctrina de la Trinidad sabe cómo se cree desde esta perspectiva. Y quiero empezar preguntando qué dice el dogma trinitario sobre el tema que hoy nos ocupa, la preexistencia del Mesías. Por cierto, puse ahí la portada de uno de muchos libros sobre la doctrina de los llamados padres apostólicos. ¿Quiénes fueron estos? Según la historia, la generación después de que murieron los discípulos de Yeshua. Después de ellos hubo otros que lo siguieron, pero algunos de ellos ya no eran de trasfondo judío, no eran hebreos, eran ya personas que se habían convertido del paganismo y obviamente traían sus ideas paganas. Y desde ahí comenzó a distorsionarse todo. Y ahí ustedes pueden ver algunos documentos antiguos que quizás no conozcan. Yo he leído algunos de ellos como la de Gaché, cartas de Clemente, la carta de Ignacio Mártir, la carta de Bernabé, la carta de Diogneto, el Papías, pastor de Hermas. Son algunos de los libros que se analizan en esta época, donde se empezaron a cambiar la doctrina original y el pensamiento que tenían los discípulos de Yeshua. Porque según los llamados escritos apostólicos que ya mencioné, que forman la base, por cierto, de los dogmas de la Iglesia Católica, el Mesías existió en el cielo antes de nacer como hombre. Así es como se cree en la doctrina de la Trinidad y en gran mayoría de los teólogos cristianos, católicos o evangélicos, creen que el Mesías existió en el cielo antes de nacer como hombre en Belén. De manera que el dogma trinitario afirma que Yeshua, el Mesías, es el mismo todopoderoso, es el mismo Padre. Y así lo mencionan como alguien que es coigual o de la misma sustancia con Yahweh el Padre. Por lo tanto, es un ser preexistente a la creación misma, así se afirma en el dogma de la Trinidad. Pero hoy vamos a ver qué dice la Biblia bajo el concepto hebreo, para ver si esto es así o no. Así es de que empecemos a hacernos esas preguntas. Muy bien. Ya lo he compartido yo en otra serie sobre la identidad del Mesías hebreo, que por cierto yo recomiendo a alguien que quiera profundizar más sobre este tema de quién es el Mesías, ¿verdad? Bajo otra óptica fuera de la Trinidad. Hay que ver la serie que prediqué hace tiempo sobre la verdadera identidad del Mesías hebreo. Y aquí comparto que la preexistencia errónea del Mesías viene desde finales del primer siglo y segundo siglo. Y fue Justino Mártir, quien vivió entre el año 100 y 165 después del Mesías, uno de esos llamados padres de la Iglesia, el primero en malinterpretar el tema de la preexistencia del Mesías, porque lo hizo desde luego bajo el pensamiento griego. Él no era un judío, como la mayoría de los líderes de la Iglesia después de los apóstoles. Él, considerado uno de los padres de la Iglesia, él llegó a decir de Yeshua, del Mesías, o lo llegó a interpretar como un ser creado. Vean, considerándolo un ser creado y existente con el Padre antes de la creación, quien luego también afirmó, este mismo personaje, Justino Mártir, que el Hijo vino y se encarnó por medio de María. Esto es la doctrina que se tiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ya era un Dios preexistente, pero que vino a encarnarse en María al nacer en Belén. Y por cierto, no por obra del Padre, no terrenal de Joseph o José, sino por obra del Espíritu Santo. Ahora, decir esto de la encarnación no es lo mismo decir que nació de María, que vino a este mundo encarnado en María, lo cual da a entender que ya existía desde antes de su nacimiento. Hablar de encarnación, como hoy se habla, significa que él ya existía antes y vino a tomar una nueva forma para aparecer de manera humana a través de María. Pero otra vez, esto es parte de lo que ya se decía en la época de los padres de la Iglesia y que empezaron a deformar, a dar otro sentido a la enseñanza original de los apóstoles. Y hoy lo voy a comprobar. Ahora vean, rápidamente, para aquellos que no están muy habituados a la doctrina tradicional,
sobre este tema de la preexistencia del Mesías. Voy a dar rápidamente los argumentos que muchos de nosotros compartíamos bajo la perspectiva tradicional de la fe, de la doctrina cristiana sobre el Mesías. Vean, según Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Un pasaje muy conocido de esta doctrina. Y se explica que si Jesucristo es Dios, entonces Él tiene que ser eterno. Dios no tiene comienzo y tampoco Yeshua como el Mesías lo tuvo, según esta doctrina tradicional. Nunca hubo un tiempo en que Él, o sea el Mesías, no existiera en toda la plenitud de quién es Él. Y se cita el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, y se lo aplican a Yeshua. Para corroborar lo que dice Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existo, así es como ellos lo interpretan, diciendo pues que el Mesías ya existía. Ahora sigo con esto. ¿Qué dice la doctrina tradicional cristiana sobre la preexistencia del Mesías? Fíjense, ellos mencionan así a los que creen diferente. Algunos cultos o sectas heréticas niegan la existencia eterna de Cristo, alegando que Él fue un ser creado. Vean cómo miran a los que no creen igual. En contraste a esta falsa doctrina, la Biblia lo presenta como el creador increado, cosa que ya expliqué en el mensaje pasado. O sea, el que creó todo, pero a su vez no fue creado por nadie, porque era Dios. Y citan Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasaje que ya expliqué bajo la perspectiva hebrea en el tema pasado. Porque así viéndolo como está traducido en las Biblias cristianas, Reina Valera y otras versiones católicas, sí parece decir que el Mesías ya existió desde antes del mundo, ¿no? Incluso aquí dice que el mundo fue creado por Él. Pero ya explicamos que es una mala interpretación. Se dice pues entonces en la doctrina tradicional cristiana en este tema que en el principio Él no fue creado o no fue hecho. En el principio Él ya era, según Juan 1 del 1 al 2, basado en este pasaje tan común del Evangelio de Juan donde habla del verbo. El apóstol Pablo también declara que Él es antes de todas las cosas, según Colosenses 1:17. Y vea, son los argumentos que nosotros antes predicábamos y enseñábamos, porque esto era la manera tradicional de ver a Yeshua como un ser preexistente. Pero sigue diciendo, vean, más argumentos. El profeta Miqueas predijo en Miqueas 5:2 dónde nacería, diciendo, ¿quién es aquel que nacería? Él es aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Traduciendo malamente la palabra Olam, que ya explicamos también en el tema pasado, Miqueas 5:2. Juan el Bautista señaló la preexistencia de Cristo, según la doctrina cristiana en Juan 1:30, cuando dijo, Juan dio testimonio diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y otra vez ahí, según la doctrina cristiana, dice, ahí está claro, Yeshua ya existía mucho antes de Juan. Para entender estos pasajes se habla de la doble naturaleza de Cristo, que también voy a explicar ahorita. Desde el punto de vista de su naturaleza humana, Él vino después de Juan el Bautista, porque María dio a luz a Jesús 6 meses después que Elizabeth, su pariente, diera luz a Juan. O sea, Juan era 6 meses mayor que Yeshua. Humanamente hablando, su naturaleza humana, como se predica en la doctrina cristiana tradicional. Pero en su naturaleza divina, Él era el eterno Hijo de Dios. Él era antes de Juan el Bautista, existiendo eternamente en el seno del Padre desde el origen de todo. Y citan Juan 1:18. Sí lo va entendiendo, creo que las personas dicen, esto era lo que yo siempre creía.
O quizás algunas personas que van a ver este video grabado van a decir, todo eso está bien, así yo lo entiendo. Pero vamos a ver si esto es cierto a la luz del pensamiento hebreo de entender la escritura. ¿Y qué otras pruebas se presentan? Vean, unas más. Para cerrar con esto, para primero partir del pensamiento tradicional y después ver cómo se cree bajo la óptica del pensamiento hebreo. ¿Qué otras pruebas se presentan? Hablando Yeshua con los líderes religiosos judíos, él dijo, es un pasaje que ya ahorita cité, Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Para algunos dirán, mire, ahí está claro. El Mesías conoció a Abraham y Abraham lo vio a él. Entonces, estos judíos quedaron perplejos entendiendo que el Mesías estaba diciendo que conoció a Abraham. Porque vean el pasaje, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Ellos también así lo entendieron, como que el Mesías dijera, yo allá estuve y platiqué con Abraham y me conoció y se gozó al ver mi día. Por eso ellos dijeron, no es posible, no tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Ellos sabían que Jesús ni siquiera tenía medio siglo de vida y que Abraham había muerto 2000 años antes de esa conversación. ¿Cómo podía este hombre sostener que tenía 2000 años de edad? Es imposible, claro está. Ellos quedaron escandalizados con las palabras finales del Mesías cuando dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí está para ellos la prueba. Ellos consideraron esto como una blasfemia, tomaron piedras para arrojárselas. Este pasaje es conocido y es quizás uno de los argumentos más claros del cristianismo para decir ahí el Mesías está diciendo que él existió mucho antes que Abraham. Ahí está la prueba de que fue un ser preexistente. Fue el Dios Todopoderoso encarnado en María, que vino a este mundo como el Verbo de Dios, como el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Creo que es un repaso así breve de cómo se cree en el cristianismo tradicional sobre la doctrina de la preexistencia del Mesías. Pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre la preexistencia del Mesías? Ya repasamos así rápidamente el pensamiento básico sobre la interpretación de la doctrina del Mesías como un ser preexistente. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia bajo el pensamiento hebreo? Aunque deberíamos preocuparnos más por su existencia que por su preexistencia, porque si preexistió o no, esto no lo hace menos ni más de lo que él es. Ese es mi concepto. Aunque es una de las discusiones más difundidas cuando se habla de la teología del Mesías, la cristología. Ahora, si él existió antes o no, esto no demerita su obra redentora. Al final él murió, derramó su sangre, fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados y es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Entonces, si nació antes, o sea, si él existía antes de nacer en Belén o no, no demerita su obra. Sin embargo, las Escrituras señalan marcadamente hacia una existencia previa del Mesías, ¿sí? Las Escrituras hablan de una existencia previa del Mesías antes de su nacimiento humano. Pero aquí viene la pregunta. ¿Pero cómo debemos entender su preexistencia? Y quiero aclarar desde un principio, yo no niego que el Mesías haya existido antes de nacer en Belén, pero ahí les voy a explicar en qué sentido la Biblia lo enseña. O sea, para que alguien no diga, si usted está diciendo que el Mesías no existió antes, está negando su divinidad y es un hereje. Bueno, considérelo así, pero lo vamos a explicar desde el concepto del pensamiento hebreo. Por eso aclaro, ¿en qué sentido el Mesías preexistió? Porque sí, la Biblia dice que preexistió, pero vamos a ver en qué sentido. Ese es el punto más que nada. No decimos que no preexistió, sí preexistió, pero vamos a explicar de qué manera. Entonces la pregunta es, ¿fue el Mesías preexistente? Claro que sí. Pero vean, a la manera de pensar hebrea y no griega. Ahí está la clave. Nadie cuestiona que si él existió o no antes, sino en qué sentido se explica. Los teólogos cristianos, hasta hoy partiendo del pensamiento griego,
paganizado que se introdujo en la iglesia desde el momento en que muchos gentiles llegaron a ser parte del pueblo de Dios y ganaron el liderazgo, desfasando a los líderes hebreos e imponiendo sus propias interpretaciones, que ya se vieron reflejadas en el Concilio Universal Católico de Nicea en el año 325, de lo cual ya hemos estudiado. Ellos llegaron a considerar al Mesías como un ser preexistente con el Padre desde antes de que el mundo fuera creado. Y hablaron también de la encarnación de Jesús en María, y desde luego que no aceptan que Yeshua como Mesías comenzara su existencia real a partir de su nacimiento en Belén. Sí queda claro la diferencia, pues. Para ellos Yeshua existió antes, literalmente, físicamente ya existió antes. Y es lo que vamos a comprobar si fue o no así. Ahora, voy a entrar rápidamente con algunos pasajes de los que ya citamos como parte de los argumentos del cristianismo tradicional para afirmar la supuesta preexistencia del Mesías antes de la creación. Y voy a empezar con el famoso yo soy. Algunos toman la frase yo soy en Juan 8:58, que ya pasamos ahorita, donde el Mesías le dice a los líderes religiosos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo repite varias veces, la frase yo soy aparece varias veces en el Evangelio de Juan en labios del Mesías. Y para los teólogos cristianos, esto es un argumento teológico para decir que Yeshua se identifica a sí mismo como el gran yo soy de Éxodo 3:15. ¿Se recuerda cuando el Mesías, cuando Yahweh el Todopoderoso se le reveló a Moisés en la zarza ardiente? ¿Y qué le pregunta? ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy el que soy, el eterno, y ahí se le revela. Y muchos dicen, cuando Yeshua dice, yo soy, está refiriéndose a las mismas palabras que usó el Dios Todopoderoso al revelársele a Moisés. Como diciendo, miren, ahí él se está revelando como el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza. Pero vean, aquí es el primer error. Y yo explico lo siguiente. Si por usar la frase yo soy, uno se identifica con el eterno, entonces Pablo también sería el eterno, Yahweh. Pues él usó la misma frase en 1 Corintios 5:10, cuando dice yo soy lo que soy. Él también utilizó la frase. ¿Y alguien llega a pensar que Pablo era el eterno? ¿Esto lo haría ser el mismo Yahweh del Dios Todopoderoso? Por supuesto que nadie pensamos eso, pero sí lo aplicamos con Yeshua. Y voy a explicar en dónde está el error, vean. Fíjense bien. En las Escrituras nunca se hace referencia a Yahweh simplemente como yo soy. Esa es la frase más corta. Le falta el predicado. O sea, después del yo soy falta algo. Sin predicado no es lo que se relaciona como el eterno. O sea, en otras palabras, para muchos el yo soy ya es un título divino, que si Yeshua lo usó varias veces en el Evangelio de Juan, él es Dios. Pero no, ahí está la clave, está el error. En Éxodo 3:14, lo que Dios dijo realmente fue la frase completa, yo soy el que soy. Esa es la frase completa que utilizó Dios al revelarse a Moisés en la zarza. ¿Sí me explico? No dijo nada más yo soy, dijo yo soy el que soy. En otras palabras, el que existió desde antes y seguirá existiendo hasta la eternidad. Esa es la revelación de Dios. Y fíjense, interesantemente en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo, desde la Biblia hebrea al Antiguo Testamento, ese mismo pasaje se traduce como yo soy el ser. Yo soy el ser. En griego utiliza así se describe, ego, eimi, o on. Eso se traduce como yo soy el ser, el que existo. De manera pues que el yo soy de Juan 8:58, en griego también se dice ego eimi, pero es solamente una parte de la frase completa de Éxodo 3:14. ¿Sí me explico?
Ahora, esa frase en griego, ego eimi, que se traduce yo soy, es el equivalente en hebreo de otra frase corta que es anihu. Anihu significa en hebreo, ya traducido, yo ese, o yo soy. Es más o menos el equivalente. Pero otra vez es una frase corta, no está completo el sentido de la expresión que usó Dios ante Moisés para revelarse como el Eterno. Él dijo, yo soy el que soy, no nada más yo soy. Ahora, mientras en el hebreo se enfatiza el verbo, en griego se enfatiza el predicado. Y aquí estoy metiendo un poquito cosas técnicas. Pero en resumen, en ambos casos, ya sea en hebreo o en griego, se debe de entender en español bajo la traducción de yo soy ese. Eso es lo que realmente quiso decir Yeshua en Juan 8:58. Yo soy ese. Él se reveló con su identidad como el Mesías, pero nunca quiso decir yo soy el Todopoderoso que se reveló a Moisés en la zarza. La frase no es la misma, en pocas palabras. Aunque el cristianismo haya querido imponer de que Yeshua utilizó las mismas palabras del Dios Todopoderoso en la zarza. No en las mismas palabras. Ahora, continuando con esto, ven, aquí termino la explicación. Así que cuando el ciego de Juan 9:9, ¿se recuerdan cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento? Según el capítulo 9 de Juan. Ahí el ciego también utilizó la frase aniu en hebreo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí le preguntaron sobre el milagro, que si él había visto el milagro, y él dijo, sí, yo soy el ciego del que se dice que no veía, pues. Y él dijo también la palabra aniu, que en griego es ego y mí. Y simplemente el ciego mismo también estaba diciendo, ese soy yo, el ciego que sanaron, que el Mesías sanó. Y otra vez, el que usara esta frase, el ciego mismo la usó, no quiere decir que aquel hombre ciego era el Todopoderoso. ¿Sí me explico? De la misma manera, cuando Yeshua dijo antes que Abraham naciera, yo soy, la frase yo soy no estaba queriendo decir que él era el Dios Todopoderoso, sino simplemente estaba declarando el hecho de que él existía antes que Abraham, y ahorita lo voy a explicar de qué manera. Y también decir que los verbos ser y existir son iguales en griego. Y voy a explicar más para dejarlo claro. Note también que Yeshua está estableciendo un paralelo entre su existencia previa y la existencia de Abraham, lo cual no negamos. La objeción que le presentaron los fariseos fue que Yeshua no era más viejo que Abraham, y le dijeron en el verso 57, tú todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Claro que era para cualquiera una interrogante clara, o sea, ¿cómo es posible? Ellos no entendieron tampoco las expresiones de Yeshua. Y por lo tanto la respuesta de Yeshua fue, sí, yo he visto a Abraham, porque antes de que él naciera ya yo existía en la escena. Esa es la explicación tradicional. Pero otra vez, ¿en qué sentido preexistió el Mesías? En pocas palabras, a ver, ahí va. ¿Ustedes creen que una conversación entre Yeshua, realmente Yeshua y Abraham, se conocieron el uno al otro? ¿O en qué manera Yeshua dijo antes que Abraham fue, él ya conocía de mí? ¿Ustedes creen que Abraham ya conocía de la existencia de un redentor? Porque Yeshua fue el redentor. Él conocía del redentor, pero nunca vio a Yeshua. Porque el plan de Dios de traer un redentor a la humanidad ya existía desde antes. Y dice la escritura que él lo reveló a sus profetas desde la antigüedad. O sea, ellos ya sabían de que existiría un Mesías. En ese sentido, Yeshua dijo antes que Abraham fuera, ya mi plan de ser el redentor ya estaba establecido. En ese sentido. Pero muchos dicen, mira, ahí dice que él conoció a Abraham, entonces saludaron de la mano y Yeshua ya estaba ya desde entonces. No. El asunto es que Abraham, como el amigo de Dios que era, él ya sabía el eterno plan del Señor de redimir al mundo por medio de un Mesías.
En ese sentido, él conoció a Yeshua. ¿Sí me explico? Ese es el verdadero significado de este pasaje. Pero como lo entendemos de forma literal y bajo la idea griega de la existencia de las personas antes de nacer, cosa que en el pensamiento hebreo la existencia previa de las almas no existe, se da por hecho de que Yeshua ya existió antes de nacer, cosa que no fue así. Espero que las personas que lo van a ver en esta grabación lo vayan entendiendo, pero voy a aclararlo todavía más. Vean, voy a entrar ahora a otro tema importante que habla de la preexistencia del Mesías, la palabra Elohim, el poderoso Elohim. Una de las preguntas bajo consideración en este tema era, siendo que el verbo de Juan 1:1, acuérdense cómo empieza Juan el Evangelio en el principio, cuando habla dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí se le clasifica al Mesías, a quien se le reconoce como el verbo, como un poderoso Elohim. Y Elohim, el cristianismo siempre lo ha visto como el nombre, uno de los nombres de Dios. Que sí, en el Antiguo Testamento a Dios se le aplica el nombre Elohim, que se traduce como Dios. Pero aquí la pregunta es, si se le aplica a Yeshua, ¿significa entonces que Él es Dios y el Padre también? Por lo tanto hay dos poderosos Elohim. ¿Hay dos Elohim entonces? Naturalmente que no. Y todo depende de lo que se quiere decir por Elohim, cómo se entiende Elohim, que esto ya lo expliqué en otro tema, ¿verdad? Porque haciendo un estudio cuidadoso de la Biblia se muestra que no solamente al Todopoderoso, a Yahweh, se le aplica el título Elohim en el Antiguo Testamento, sino ya vimos que también se le aplicó a los ángeles, al rey de Israel como representante de Dios y a los jueces. A ellos también se les llamaba Elohim, y también a los dioses paganos se les llamaba Elohim. Entonces, no significa que si se refiere al verbo, Yeshua como el verbo, y se le da el nombre de Elohim, él sea el Todopoderoso. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar. Ahora, en el sentido en el que se usa la palabra Elohim en las Escrituras, hay no solamente dos Elohim, que sería el verbo Yeshua como hijo y el Padre, sino muchos Elohim, porque hay dioses y señores, así dice la Escritura, y se aplica el mismo término Elohim para ellos. Hay muchos Elohim. Sin embargo, Yahweh, como el Dios único, permanece como el Elohim. El Elohim. El término El se refiere a Dios. No es lo mismo decir Elohim a secas que el Elohim, que se refiere solamente al Dios Todopoderoso. Esto es el Elohim por excelencia, el poderoso de los poderosos. Porque en la misma Biblia dice, en las traducciones en español, aunque hay muchos dioses, sí hay muchos dioses, muchos Elohim, pero ninguno como el Todopoderoso, el único Dios soberano, el Dios de dioses. Amén. Él es único. Y en este sentido, Yeshua también es un Elohim, como fue el ángel Gabriel. Yeshua, el enviado del Padre, es un Elohim en el mismo sentido en que fueron los reyes de Israel, que también se les llamaron Elohim como representantes de Dios, también a los jueces, pues ambos reciben el título Elohim en el texto hebreo, no solo Yeshua, pero un Elohim diferente al Elohim, que es el Dios Todopoderoso. Y ahí, por cierto, lo puse en mano derecha, Elohim, como se escribe en hebreo, arriba. Ahí dice Elohim, pero es una palabra que se aplica tanto para Dios como para muchos otros personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora vean, ¿y qué decir del verbo de Dios? El verbo es Dios, porque así también se entiende en el cristianismo, ¿verdad? Juan 1:1. Juan dice que el verbo era un Elohim, pero aquí pongo entre paréntesis, pero no el Elohim, que es diferente. Y aquí se los voy a explicar cómo se escribe en griego. Esto se refleja más claro en la traducción griega de Juan, al hacerse una diferencia en el versículo 1, Juan 1:1, aparece dos veces la palabra verbo. Vean, recuerden la versión Reina Valera. En el principio era el verbo
ahí aparece una vez verbo, el que se relaciona con Elohim. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí me explico? 2 veces utiliza la palabra Dios. Pero en una vez lo utiliza así diciendo Joteos, que significa el Dios, y el otro nada más Teos, que significa Dios, sin artículo, pues. En el primero, Joteos, se aplica al Padre. Y en el segundo caso se le aplica a Yeshua como el verbo, sin artículo, solamente dice Teos, Dios. Entonces, en este pasaje, que por cierto está mal traducido en la mayoría de las versiones bíblicas, porque una traducción más correcta de Juan 1:1 tiene que tomar en cuenta desde luego la mentalidad hebrea, porque Juan pues era judío y sus formas de expresión, lo cual obviamente se pierde al traducirlo al griego muchas veces. Y esto mismo quedó plasmado en la traducción literal del texto griego, vean. Juan 1:1 dice en griego kai ho logos en pros ton teon. Ahí teon es la traducción de Dios. Kai teos otra vez aparece en ho logos. Bueno, para los que no saben, obviamente, la traducción del griego, ahí diría, y el verbo era con el poderoso o con Elohim, y poderoso era el verbo. Parece como un juego de palabras, pero en conclusión no se refiere que Yeshua sea el mismo Padre. Juan los presenta como 2 personajes distintos. ¿Sí me explico? Habla del Padre como Dios y Yeshua como estando con él, y ya lo explicamos que en la mente de Dios estaba, pero no siendo el mismo. En conclusión, esto es la manera de interpretar el pasaje de Juan 1:1. Lo hice hasta aquí porque pudiera haber hoy dado un tema exclusivamente de esto, pero no me quiero quedar mucho tiempo y seguir para aclarar esto que estoy compartiendo. Y aquí la conclusión a la que quiero llegar es esta. Para nosotros Yeshua es Dios. ¿Usted qué diría? ¿El Mesías es Dios? Bueno, si empezamos por contestar esta pregunta, la respuesta es un sí rotundo. Sí es Dios, pero otra vez, ¿en qué sentido el Mesías es Dios? Fíjense como hasta aquí no estamos cuestionando que Dios no haya sido un ser preexistente, ni que no haya sido Dios, sino lo estamos aclarando en qué sentido lo fue, no en la manera tradicional de verlo. Sí es Dios, pero no a la manera tradicional en que el cristianismo lo ha visto a partir del Concilio de Nicea, donde lo interpretaron desde una forma equivocada. Y aquí es donde ya repasando algo que ya vimos en la serie de la verdadera identidad del Mesías, recordemos que Moisés mismo obtuvo el título de Elohim. Él fue uno de los personajes a quien se le llama Elohim cuando fue enviado por Dios como libertador a Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Éxodo 4:16? Literalmente en la traducción Reina Valera, y dice, tú serás para Faraón en lugar de Dios. Y Éxodo 7:1 dice, Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. Y ahí, ¿qué palabra utiliza Dios? Elohim para Faraón. O sea, Dios mismo al comisionar a Moisés para ir en su representación a liberar a su pueblo Egipto, lo hace parecer como Elohim, como Dios mismo. Él es un Elohim, pero no significa que es el Todopoderoso, lo entendemos. Pero es Elohim, y Elohim significa eres un Dios para Faraón, porque vas a ir en mi representación. Eso es. Para el pensamiento hebreo, vean, contestando hoy más a esta pregunta, ¿es Yeshua Dios? ¿El Mesías es Dios? Para el pensamiento hebreo, ser Dios era ocupar su lugar como representante legal, con los mismos derechos y autoridad de Dios, pero sin dejar de ser un hombre y sin ser divinizado. Cosa que ocurrió después del Concilio de Nicea. Vieron al Mesías como un Dios, como un ser divinizado. Yeshua fue enviado a su pueblo, igual que Moisés, a liberar al pueblo de la esclavitud, como representante de Dios, y ahí lo pongo en mayúsculas.
para cumplir su misión mesiánica. Y así como Moisés fue obediente y no se enorgulleció de su misión redentora, así también Yeshua, como un segundo redentor, se negó a sí mismo y fue obediente. Y gracias a esa obediencia y perfección en guardar la Torá, fue declarado Dios. Pero no significa que era el Todopoderoso. Dios en el sentido de ser su representante directo en la tierra. En pocas palabras, cuando Yeshua hablaba era como si hablaba Dios, con toda la autoridad de Dios, como el representante directo del Todopoderoso. En ese sentido es Dios, pero no un ser divinizado. ¿Vamos bien hasta aquí? De manera que en la Biblia se presentan dos redentores. De la misma manera en que el primer redentor, Moisés, no fue considerado un ser preexistente, ni mucho menos divinizado, por el solo hecho de representar al Mesías. Así también Yeshua, como un segundo redentor, tampoco fue visto por sus contemporáneos como el Dios Todopoderoso. Ellos estaban acostumbrados que Dios les mandara profetas en su nombre y que hablaban en el nombre de Dios con toda su autoridad. Es más, ¿cuál era la frase común de los profetas que venían de parte de Dios? Así ha dicho Yahweh. Como diciendo, esto que les voy a decir, aquí se los está diciendo el Señor a través de mis labios. Y la gente miraba a los profetas como si estuviera Dios ahí, porque ellos lo representaban, ¿no es cierto? ¿Y qué llegó a decir, por ejemplo, Elías, cuando tuvo ese debate con el rey Acab? Elías. ¿Y qué le dijo? Así dice el Señor, no va a haber agua en 3 años. ¿Y qué pasó? ¿No hubo? ¿Y quién dirá quién era Elías para hablarle como si fuera el Dios mismo? Pues claro, él iba en representación de Dios. Y lo que él decía se cumplía como si Dios lo dijera. En ese sentido ellos eran Dios, eran Elohim, como lo fue Yeshua al estar en la tierra. Cosa que no hemos visto por no entender bien el pensamiento hebreo. Entonces, Yeshua no tuvo conciencia de ser Elohim, sino de ser un profeta enviado con una misión como Moisés, y es probable que hasta su vida adulta tuviera la conciencia de ser él el Mesías de Israel. Porque ¿qué dice la Escritura? Lucas dice que él crecía en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. Nunca dice Lucas que él sabía todo desde que nació. Él fue aprendiendo, fue creciendo hasta llegar a un punto donde él supo que era el elegido por el Todopoderoso para hacer ese trabajo de redimir al mundo. Título que le fue concedido por Dios y así visto por sus seguidores después de su muerte y resurrección. Por ejemplo, ¿qué fue lo que predicó Pedro en el primer sermón, ¿verdad? Hechos capítulo 2. A este Yeshua que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Así lo entendieron sus contemporáneos. Pero nunca dijeron Dios lo ha hecho Dios Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Nunca dijo Pedro, Él es el Todopoderoso. No, él dijo, el Dios Todopoderoso lo ha hecho Señor y Mesías después de la resurrección. Vamos bien hasta aquí. Pasemos a esto, vean. La pregunta, ¿todo fue hecho por el Mesías o por su causa? Cosa que ya explicamos en el tema anterior. Porque algunos afirman que el Mesías preexistente creó el universo. Muchos lo ven como la Trinidad, ven el Espíritu Santo, al Padre y al Hijo ahí, en una reunión, poniéndose de acuerdo para crear el universo. Así lo ven, basado en ese pasaje de que dice en Génesis, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Piensan que había 3. Ellos ven al Mesías preexistente creando el universo, pero en realidad, vean, en realidad fue Dios quien lo hizo a causa del Mesías. Porque Él estuvo en la mente de Dios antes de todo. Y la vez pasada yo comentaba que esa personificación de la sabiduría en Proverbios, ¿se acuerdan? Proverbios 8, cuando habla la sabiduría como si estuviera ya siendo una persona acompañando a Dios al crear todo, ese era Yeshua.
Pero nadie va a pensar que la sabiduría sea un Dios. Así debemos de verlo. Ahí estaba con Dios, pero en la mente del Creador. ¿Y qué dice Colosenses 1, 16 y 17? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, se refiere al Mesías. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ahí está la clave, no dice por Él, por medio de Él y para Él. Por medio de la sabiduría Dios creó todo. Por medio de Yeshua Dios hizo todo el universo. Pero no fue Él quien lo hizo, por medio de Él, fue por causa de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No quiere decir que ahí Yeshua ya estaba físicamente antes de todo. Estaba en la mente del Eterno. Así lo entendemos. Así lo entendemos. Fue por causa de Él, por medio de Él, no Él fue el que creó todo. Ahora, ahí respondemos a esta pregunta. ¿Hay entonces dos creadores? Porque según la Trinidad, el Padre y el Hijo y también el Espíritu son creadores. Para ellos hay tres. Una pregunta importante es, ¿hay dos creadores? No vemos ningún problema en considerar al Mesías como un co-creador con Yahweh. ¿Se acuerdan lo que vimos el tema pasado? Lo que es co-creador. Dijimos que de igual manera Eva se dice que creó un hijo con Yahweh, pero no significa que ella lo formó, ¿verdad? El embarazo representa en parte una colaboración con el acto divino de crear. Por eso esto es sagrado. A las mujeres se les puede considerar co-creadoras con Yahweh. Y se recuerdan que ahí aplica la palabra Caná, la palabra hebrea Caná. ¿Se acuerdan que vimos Caná y Bará? Dijimos que Bará es una palabra hebrea que significa crear, pero solamente aplicada a Dios porque ahí significa crear de la nada. Y Caná no significa crear de la nada, sino usar lo que ya está creado para darle otra forma. ¿Qué es lo que hace el ser humano? En pocas palabras, ese óvulo, ese esperma que está en el vientre de la madre, eso viene del Señor. Pero ella se forma en su vientre, el ser humano, y es co-creador, en el sentido de Caná. Y de la misma manera el Mesías Yeshua resucitó muertos y restauró miembros lisiados. ¿No es cierto? ¿Eso cómo lo podríamos considerar? Son actos de creación realizados por el poder que Yahweh le dio. También en ese sentido el Mesías fue creador, Caná, crear o co-crear con Dios debido al poder de hacer milagros que recibió de parte del Padre. Entonces, sí es un creador, pero no es el todopoderoso. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahí vamos con esto. Ahora vean, voy a entrar a un tema que por cierto en el catolicismo es muy arraigado. Y no meterse con esto, ¿verdad? La mariología. ¿Y qué de la Madre de Dios? Como dicen el católico, ¿no? Si Yeshua es Dios, entonces María es la Madre de Dios. Esa es la conclusión simple, vean, como una doctrina mal interpretada, errónea, va trayendo consigo otras malas interpretaciones. Para nosotros María no es que la descartemos, es la madre de Yeshua, pero no significa que sea la madre del Todopoderoso. Porque otra pregunta que surge es, si Miriam fue la madre de Dios, o sea, obviamente Yeshua fue Dios, entonces fue la madre de Dios. Y aquí de nuevo se muestra la tendencia de muchas personas a considerar la palabra Elohim, según ellos, Dios, como si fuera un nombre propio de Yahweh, un título. En este sentido, no, Miriam no fue la madre del Elohim Yahweh, o sea, del Todopoderoso Dios. ¿Por qué? Porque él no tuvo una madre ni un principio. O sea, ¿cómo Dios va a tener mamá? Pues si no, no es Dios. Si alguien tuvo que hacer algo por él para que naciera, pues entonces deja de ser Dios. Digo, la misma lógica lo dice, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es creer
que María fue madre de Dios en ese sentido. Bueno, parte de los dogmas que se han implantado en la mente de la gente que a veces no razona. ¿Cómo es que va a ser madre de Dios? Entonces no fuera Dios. Si Dios tuvo una mamá, pues entonces deja de ser Dios, ahí está, fácil. Pero Miriam sí fue la madre del rey divino, Melech Elohim, según los términos hebreos, Melech Elohim, y fue la madre de un héroe y poderoso guerrero. Isaías 9:6, fíjense, era un pasaje mal interpretado. Un pasaje para querer decir que Yeshua es el Todopoderoso, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Emmanuel, admirable, consejero, ahí Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y ahí dicen, ahí está, Dios fuerte, ese niño es Dios fuerte. Pero realmente no dice Dios fuerte, dice el Gibor. El Gibor, ahí está en hebreo, para un hebreo era un héroe, un guerrero sobresaliente. No dice Dios fuerte. Y vean cómo el cristianismo ahí le tradujo Dios fuerte. No, era un guerrero fuerte, un héroe, un personaje sobresaliente, como lo fue Josué y los guerreros del pueblo hebreo. Ese es un Gibor. Y también traducen Padre eterno. Vean, utilizan palabras para hacer creer que el Mesías es Dios Todopoderoso. Pero ahí dice el Gibor, un héroe, un poderoso guerrero, no dice Dios fuerte. Aclarando, ¿eh? Ahora, pasando al tema también importante de la preexistencia. ¿Y qué se dice de la encarnación? Para aquellos que creen que el Mesías preexistente vino a encarnarse en Miriam al quedar embarazada del Espíritu Santo, hablan de encarnación porque ya era un ser preexistente. Ya se ha explicado que el milagro del embarazo de ella fue que siendo una virgen, una alma, porque entendemos que la traducción virgen, nosotros lo entendemos, una virgen es aquella que no ha tenido relaciones sexuales en nuestra tradición y cultura. Pero en la tradición hebrea puede haber sido alma o betulá o nará. Nará es una niña pequeñita de 5 años que pues obviamente no puede embarazarse. Betulá es una mujer que ya puede tener hijos pero no ha estado con varón. Y alma es una mujer que todavía no ovula. Y pudo haber tenido ya relaciones, pero no ovula. Y eso era María, una jovencita quizás de 13, 14, que todavía no ovulaba. ¿Y cómo quedó embarazada? Ahí estuvo el milagro. Pero el milagro no fue que el Espíritu Santo la embarazara, como la tradición lo ha interpretado, porque hay relatos, y acuérdense que en los relatos judíos se rellenaba con muchas historias que se sacaban muchas veces de contexto. Y realmente ahí el milagro fue que Joseph la embarazó, realmente él es el padre del Mesías, pero el milagro fue que ella no podía quedar embarazada, ahí estaba. Entonces, Alma era una mujer joven que aún no podía ovular y Dios le permitió quedar embarazada de Joseph, quien fue el padre terrenal del Mesías. ¿Y por qué decimos eso? Porque es importante para el pensamiento hebreo no aceptar que Joseph no fue el padre de Yeshua. Porque para ser judío, y esto sí está comprobado, bastaba con ser hijo de una mujer judía. ¿Sí? Pero para tener la línea de sangre y la herencia del rey David, porque así se dice que el Mesías tenía que cumplir, que fuera de la casa de David, tenía que venir por medio de un varón. Y aunque se diga que en la genealogía de Lucas, se dice que la genealogía de Lucas es la descendencia de María, porque María también viene de la casa de David, y Mateo es la genealogía de Joseph, también viene de la casa de David, pero las mujeres no recibían herencia. Tenía que ser por medio de un varón. Entonces, si Joseph no fue el padre terrenal del Mesías, viéndolo desde el pensamiento hebreo, él no fue el Mesías,
no fue de la casa de David. Y díganme si eso no es un requisito. Tenía que venir de la línea de la descendencia del rey David, y eso solamente, la herencia venía por medio del padre. Entonces, Joseph fue su padre terrenal, Joseph fue quien embarazó a Miriam, sí, y el milagro fue que ella no podía quedar embarazada. Y por eso también fue llamado un hijo de Dios, y no fue el único hijo de Dios, ¿se recuerdan? ¿A quién más se le dio ese título? Aunque en la Biblia no aparece, pero en la tradición judía, vean, aquí le pongo yo, Yeshua fue un judío humano, obviamente, y nacido milagrosamente como Isaac, Moisés, Sansón y Samuel, que provinieron de madres que no podían concebir. Isaac porque su madre ya no ovulaba porque ya era demasiado anciana. Moisés, Sansón y Samuel porque sus madres eran estériles y Dios las hizo concebir milagrosamente. Amén. Y se les llamó hijos de Dios, igual que Yeshua, porque si no fue por el milagro, no hubieran nacido. Lo cierto es que su nacimiento, vean, no representó una nueva existencia o una encarnación, sino la única existencia que ya estaba anticipada en la mente del Eterno desde antes de la creación. Entonces, desde el punto de vista hebreo, Yeshua no existió antes como un ser ya formado, con personalidad y físico. Existió a partir de que nació de María. Sí existió antes, pero solo como un plan eterno en la mente de Dios. Porque el Redentor no fue un plan que el Señor se inventara en última hora. Ese plan ya existía y lo conoció Abraham y lo conoció Moisés. En ese sentido conocieron a Yeshua, porque ya sabían que iba a haber un Redentor. ¿Y desde cuándo viene esta idea? Desde la eternidad. Y vean qué dice Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ahí el Señor anticipó, ¿verdad? De ti saldrá la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Un Redentor. Entonces, eso ya estaba en los planes del Eterno. Pero Yeshua como persona aún no existía antes de Belén. Ahora, otra pregunta, ¿en qué sentido el Mesías bajó del cielo? Es otro argumento que se usa para hablar de la supuesta preexistencia del Mesías. Muchos malinterpretan la preexistencia física del Mesías apoyados en versos malentendidos, como Juan 3:13 que dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí dicen, vean, ¿dónde estaba Yeshua? En el cielo, de allá proviene. Entonces existió antes, dicen ellos. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está diciendo otra vez que descendió del cielo. Fíjense cómo lo entienden literal, ¿verdad? Si descendió del cielo es que ya existía. Pero ahora otra vez, ¿en qué sentido el Mesías bajó del cielo? En el lenguaje hebreo se hace uso del sentido figurado. Esta es la explicación. ¿El Mesías estuvo antes en el cielo? Sí, pero no de manera física y literal, sino en los planes y la mente de Dios. Podríamos ver a Yeshua literalmente convertido en un pan, para dar otro ejemplo, por el solo hecho de que él afirmó, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, pues no, tampoco nadie va a decir, oiga, ¿y es un pan qué forma tiene? ¿De bolillo? Sí, en la misa lo hace. Es cierto, en la misa, y toman literalmente esto para decir que se convierte en hostia, ¿eh? Y cada vez que se lo come usted, se lleva Yeshua al estómago. Vean qué cosas, ¿verdad? Por tomar lo que es simbólico como literal, incluyendo esos pasajes de que bajó del cielo. Vean, ¿qué significa bajó del cielo? En el contexto de Juan 3:13, recordemos que es parte de la conversación de Yeshua con Nicodemo, en la cual discuten el tema de nacer de nuevo, que es otro tema de sentido figurado. De igual manera, la frase, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es también figurativa, porque Yeshua no bajó en una nube, sino que nació como todo hombre, del vientre de su madre.
Además, aún no ascendía al cielo porque aún no había sido glorificado. De manera pues que descender del cielo en esos versículos habla de su procedencia divina. A eso se refiere, sentido figurado. No es que ya estuviera ya en el cielo con el Padre, es que de allá provenía porque ya estaba planeado. Su procedencia fue divina. Y vean, otro tema de la preexistencia. ¿Y qué de la doble naturaleza del Mesías? Que tanto se usa para salvar interpretaciones de pasajes, que de otra manera no se podrían explicar. El dogma de la Trinidad le atribuye naturaleza divina al Mesías. Y eso para ellos quiere decir que forma parte de una trinidad de seres divinos. Ese es el gran error. Sin embargo, la Escritura testifica, fíjense bien, que no solo el Mesías tiene naturaleza divina, sí la tiene, pero no en el sentido en que ellos lo ven. Porque sino aún los creyentes seremos partícipes de esa misma naturaleza, ¿sabían? ¿Qué dice 2 de Pedro 1:4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hablando de los creyentes, para que por ellas lleguemos, ¿qué? A ser partícipes de la naturaleza divina. Y yo pregunto, ¿será que el día que seamos partícipes de la naturaleza divina vamos a ser Dios? ¿Usted se siente que va a ser Dios? ¿Ni quién piensa eso? ¿Quién diga algún día que estemos allá en la eternidad vamos a ser Dios? No, significa que al ser partícipes de su naturaleza vamos a recuperar el sentido original con el cual fuimos creados, con la perfección de Dios. ¿No? ¿Acaso no somos hechos a su imagen? En ese sentido, somos parte de la naturaleza divina, pero no porque seamos dioses. ¿Y por qué a Yeshua así se lo aplican? Pensando que Él es Dios todopoderoso porque tiene naturaleza divina. Ahora, una cosa muy importante, vean esta pregunta, que recuerdo hace tiempo una persona me la hizo en el canal. Oiga, si usted dice entonces que Yeshua no es el todopoderoso, ¿hago mal cuando yo lo adoro? Esa es una pregunta importante, porque si es Dios no hay problema, usted adórelo, pídale, dele gracias, al final Él es Dios, si así se cree tradicionalmente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y confesará que Yeshua es el Señor. Filipenses 2, del 9 al 11, lo conocemos. Entonces la Biblia sí autoriza que podemos arrodillarnos y confesar su nombre. Eso no está mal, pero ¿en qué sentido? ¿Significa entonces que la Biblia al decir podemos adorar a Yeshua es porque dice que Él es el Todopoderoso? A ver, ahí está. Pero acuérdense que el pasaje de Filipenses termina para gloria. Él recibió toda majestad y poder después de humillarse, ¿se acuerdan? Pero dice para gloria de Dios Padre. O sea, Él puede ser reconocido y confesado sobre todo nombre, su nombre, porque esto es para dar gloria al Padre, al reconocer y apreciar que el que Él envió y puso como Rey ungido y Salvador, debe reconocerse como el Mesías y Señor. Ahora vean, aquí va una cosa importante, muy importante. Debe reconocerse que la palabra adorar se usa de varias maneras en las Escrituras. Al menos hay dos palabras en hebreo, ahí se los puse en español, ¿cómo se diría, verdad? Istahahue y abodá. Dos palabras que se traducen como adorar en el español, pero no en el sentido en que la gente dice. Cuando alguien dice adoras a alguien que no es Dios, eres idólatra. Y sí, es correcto. Cualquiera que usted se postre a adorar, como lo entendemos en español, algo que no sea Dios y está en el segundo mandamiento, es idolatría. Pero en el hebreo, la palabra adorar no se refiere a algo exclusivamente para Dios. Fíjense, la palabra istahahue significa postrarse ante una persona reconocida a la cual se le debe de honrar porque es alguien que ganó respeto y autoridad. Y puede ser cualquier hombre.
Y la segunda, la palabra bodá, significa un acto de adoración a través de servicio. O sea que si yo voy y le sirvo a usted en algo, bajo el concepto hebreo lo estoy adorando, pero no porque sea Dios, lo estoy sirviendo. Y eso en el pensamiento hebreo tiene que ver con adorar, pero no algo que es exclusivo para Dios. O sea, no estoy siendo idólatra. Si yo lo sirvo a usted, no lo estoy considerando Dios. ¿Sí me explico? Si yo lo honro a usted porque es una persona respetable, no lo estoy adorando como Dios, lo estoy honrando. Por eso es que algunos hombres en la antigüedad se postraron ante personajes importantes como Abraham y los adoraron, pero no como dioses, sino bajo el concepto hebreo, que son palabras que pueden aplicarse a cualquier ser humano que merece honra. Era como una actitud de respeto en la antigüedad y eso a cualquiera aplica, pues incluyendo a Yeshua. Si usted le sirve a Yeshua, bajo el concepto hebreo no significa que lo esté haciendo como el Dios Todopoderoso, sino simplemente porque, dígame, si no se ganó todo el reconocimiento como el Mesías. Claro que puede ser adorado, pero no como el Dios Todopoderoso, sino debido a sus actos de salvación. Y por eso aquí concluye este tema del podemos adorar al Mesías. ¿Sería idolátrico adorar a Yeshua en el sentido en que adoramos a Yahweh? Sí, porque Yahweh es el único Dios, Yeshua es el enviado. Pero es apropiado adorarlo en el sentido en que se reverencia a un rey como representante de Yahweh que es. ¿Sí me explico? El enviado de Yahweh, del Todopoderoso, y si Él es su representante y el rey ungido, tiene que ser recibido y reverenciado con todo el honor y la gloria que se le debe a aquel a quien Él representa. Y por eso dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y por qué se le debe honrar a Yeshua? Porque Él representa al Padre. ¿Sí me explico? Al estar inclinado a Yeshua es como decir, estoy honrándote a ti y al que te envió. Aunque realmente el Todopoderoso es el que te envió. Y no es idolatría. Pero sí entendemos que es diferente la manera de entender la palabra adorar bajo el concepto griego que el hebreo. Es diferente. Por eso es importante reconocer e interpretar la Biblia bajo el concepto hebreo. Y miren, aquí va una advertencia rápido. Debemos de cuidarnos al leer las traducciones, ya lo había dicho antes, notas y encabezados de las Biblias cristianas ya traducidas, que malinterpretan los conceptos hebreos y los traducen con la mentalidad griega del Concilio de Nicea y la supuesta ortodoxia doctrinal. Fíjense, en el judaísmo bíblico y la mentalidad de los profetas, no existe la idea de que alguien, incluido el Mesías, haya existido físicamente antes de nacer o antes de la creación. Porque el tema de la preexistencia de las almas es un concepto que viene del paganismo, no de la Biblia. A ver, si usted piensa, a ver, fíjese, que su niño, por ejemplo, mi nieto, ahorita tiene 9 meses. Si alguien dice, él fue dotado de un alma y de un espíritu que viene del Señor, ese se recoge cuando la persona muere, pero el alma es de cada persona. ¿Sí me explico? El cuerpo también se desintegra, pero si alguien dice, mi nieto, antes de nacer y antes de ser concebido en el vientre de su madre, su alma ya estaba en el cielo esperando un cuerpo para venir y tomarlo, como lo creen muchos, eso es idolatría, eso es paganismo. No es que nuestra alma ya estuviera ya esperando desde la eternidad que fue creada para tener un cuerpo en donde venir. Eso no existe. El alma empieza a partir de que se concibe en el vientre. ¿Sí me explico? Entonces, este tema de que las personas antes de nacer ya preexistíamos es algo pagano, no, esto no enseña la Biblia. Vean por qué sacamos conclusiones como estas por ignorar el verdadero sentido de la escritura. Ahora miren, aquí van traducciones correctas de versículos mal traducidos sobre el tema
de la divinidad de Yeshua, o sea que Él es Dios. Y fíjense ahí, mucho ojo con estos, porque no los puedo explicar en una serie todos, porque sería un tema de cada, nomás los voy aquí a comentar porque están mal traducidos. Vamos a Isaías 9:6, que ahorita ya lo citamos. Porque un niño nos es nacido, refiriéndose al Mesías, es un pasaje mesiánico, sí, pero fíjense cómo habla de él. Un hijo se nos es dado y el dominio estará sobre su hombro, eso no hay problema. Él tenía que tener el trono de David. Se le darán por nombres suyos: maravilloso, consejero, poderoso héroe, el Gibor. ¿Y cómo se traduce en Reina Valera ese pasaje? Esa parte: poderoso héroe, Dios fuerte, y Padre eterno, que por cierto eso ya no lo incluí aquí, pero también está mal traducido, no se refiere al Todopoderoso, al Elolam, y príncipe de paz. Sí tiene nombres, títulos de realeza, pero ese de Dios fuerte no es como se traduce, ahí es el Gibor, el héroe, el poderoso, el guerrero. Nunca dice Dios fuerte. No debiera de decir así, es mala traducción. Romanos 9:5, otro pasaje muy usado para hablar de Yeshua como el Dios Todopoderoso. Yo mismo lo enseñé muchas veces. De quien según la carne vino el Mesías, dice Pablo, y en la Reina Valera dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero realmente ahí el sentido es, el que está sobre todos, Yahweh, o sea, Dios, sea bendito para siempre. Ahí ya no se refiere a Yeshua. De quien según la carne vino el Mesías, el que está sobre todos, Yahweh, no se refiere a Yeshua, sea bendito para siempre. Pero en Reina Valera dice, el cual es Dios, refiriéndose a Yeshua. Malas traducciones. Ahora fíjense, dos pasajes más. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bendita, el aparecimiento de la gloria del gran poderoso y del Salvador nuestro, Yeshua el Mesías. Habla de dos: el gran poderoso, Dios el Padre, y del Salvador nuestro, Yeshua el Mesías. Pero en traducción Reina Valera dice, aguardando la esperanza bendita, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Da a entender que Él es nuestro gran Dios y al mismo tiempo nuestro Salvador Jesucristo, pero originalmente se refiere a dos: aguardando la esperanza bendita, el aparecimiento de la gloria del Dios o del poderoso y del Salvador nuestro, Yeshua el Mesías. Son dos. ¿Sí me explico? Vean ahí cómo se tergiversó el texto para hacer aparecer a Yeshua como el Todopoderoso, cosa que no es así. Y finalmente Hechos 2:32 al 36. A este Yeshua, es la predicación de Pedro, a este Yeshua lo ha resucitado Yahweh, siendo pues por la diestra de Yahweh ensalzado, porque David mismo dice, dijo Yahweh a mi amo. Y en Reina Valera dice, dijo el Señor a mi Señor. Y como no hay una distinción entre Señor y Señor, cualquiera dice, le dijo Dios a Yeshua, que también es Señor Todopoderoso. Pero utiliza dos palabras diferentes. En el hebreo utiliza dos palabras para diferenciar a Yahweh y a Yeshua como Adón, como el Señor. Adonai, Adón, exactamente. Adonai es Dios y Adón es el Señor. Pero ¿cómo lo traduce Reina Valera? Le dijo el Señor a mi Señor, poniéndolos en la misma categoría. Siéntate a mi diestra. ¿Se fijan? Yahweh ha hecho Adón, Señor y Mesías, a este mismo Yeshua. ¿Sí ven el diferente? Adonai le dijo al Adón. Son diferentes palabras en hebreo. Y en español le ponen, dijo el Señor a mi Señor, como si fueran los mismos, en el mismo nivel de autoridad. Y es lo que estamos aprendiendo. Y bueno, quiero ya ir concluyendo, ahora sí. ¿Fue el Mesías preexistente? ¿A qué conclusiones llegamos? No es lo mismo preexistencia en la mentalidad hebrea de los profetas
que en la filosofía griega de los padres católicos de la iglesia, de la cual viene toda la teología cristiana. Ahí está el problema. ¿Por dónde nos fuimos? Por la filosofía para explicar a Dios en términos filosóficos, no bíblicos, y nos alejamos del pensamiento hebreo original. De la perspectiva bíblica hebrea o judía, se cree que, Romanos 4:17, vean, ya lo expliqué en la otra serie. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, y ahí subrayo, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa es la clave de todo, hermanos. Dios puede llamar las cosas como si ya existieran cuando todavía no existen, porque como para Él no hay tiempo, Él ya sabía que ustedes íbamos a estar aquí desde el inicio de todo, y Él puede hacer aparecer y hablar en términos como si usted y yo ya existiéramos desde antes, y de hecho lo hace. La Biblia dice que nosotros ya existíamos desde la eternidad, y usted se va a creer que nosotros ya estábamos allá como almas en el cielo. No, pues es porque el Señor ya sabe todo, y Él llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa es la clave. Y eso se le llama, ya lo explicamos en otra serie, el pasado profético. Los profetas hebreos desarrollaron lo que se conoce como el pasado profético, lo que significa que se cuenta algo como ya terminado o algún evento que aún no ocurre todavía como si ya hubiera ocurrido. Ejemplos hay muchos. Isaías vio al Mesías sufrir mucho antes de que esto ocurriera y que él naciera, 700 años antes de que el Mesías naciera. ¿Qué dice Isaías 53, 5 y 7? Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y alguien diría, ahí estaba Isaías en el monte Calvario viendo la crucifixión, 700 años antes de que ocurriera. ¿Por qué? Porque al Dios Todopoderoso se le ocurrió a Isaías pasarle por su mente lo que iba a ocurrir en el Calvario 700 años después. El Padre ya sabía todo lo que había ocurrido y le dio una probadita a Isaías para que se adelantara a profetizar lo que iba a ocurrir. Eso se llama el pasado profético, ver las cosas que aún no pasen como si ya ocurrieran. Ahora queda claro pues que el Mesías preexistió en la mente del Eterno desde antes de la creación, en ese sentido, pero no existió de manera física hasta su nacimiento en Belén. Las cosas existen para Dios porque Él las conoce desde antes que ocurran, conoce el fin desde el principio. Por ello en el Talmud, y ahí cito el Pesajín 54a, dice, porque ellos piensan así como la Escritura lo enseña, la Torá, el arrepentimiento, el gran Edén, el Heinón, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mesías preexisten desde antes de la creación del mundo. Así dice el libro de tradiciones, el Talmud, bajo el pensamiento hebreo. Ellos así creen. ¿Y usted pensaría que todo esto ya existía físicamente? No. ¿En qué sentido el Mesías ya existía? Bueno, el Talmud, como ya lo cité, explica la manera de concebir la preexistencia del Mesías bajo la óptica hebrea. Y cito, desde el principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuese creado. Y así como pensaban los judíos, así pensó Pablo y los demás discípulos, por eso escribían, como diciendo que el Mesías ya estaba allá, pero no entendiendo lo literal, sino en este sentido, en la mente y los planes de Dios. El Mesías ya existía, claro que existía. El judaísmo pues ya contaba con una idea de preexistencia, pero nunca, como fue luego interpretada por el cristianismo paganizado en Nicea, llegando a la doctrina de la Trinidad. La Trinidad pues es un concepto inventado y paganizado y no respaldado por la Escritura. En el concepto hebreo, pues, preexistencia es sinónimo de predestinación, de lo cual también la Biblia habla de predestinación. Es decir,
que el Mesías fue planeado anticipadamente en la mente de Dios para nacer en el futuro. Pero en el mundo no judío, en el cual estamos nosotros, preexistencia significa la existencia real y tangible del Mesías antes de la fundación del mundo. Ese es el error. Y así pensaron los llamados padres de la iglesia, influenciados por la filosofía griega, que luego se convierte en teología cristiana y que inunda el pensamiento de Occidente hasta el día de hoy. Ese es el gran problema. Termino con esto, la advertencia de Pablo. Pablo dijo también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mashiach hombre, el Mesías hombre. Ahí está. ¿Acaso veía Pablo a Yeshua como el Dios todopoderoso? No, él era el mediador, el enviado, el representante como Salvador y Redentor al mundo, pero era el Mashiach hombre. Un solo Dios y un solo mediador. No es el Mesías un segundo Dios, ni una Trinidad, ni un ángel. Tampoco es un logos o un demiurgo preexistente, como decían los griegos, sino un hombre nacido de mujer e inseminado por otro hombre, que fue elegido para ser el Mesías y tenía una mentalidad judía. Y nunca dejó ni abandonó sus creencias, ni dejó de guardar la Torá, ni vino a fundar una iglesia, ni un pueblo distinto. Ya lo sabemos. Yeshua, el Mesías judío. Entonces, ¿qué dice la Biblia, pues, sobre la preexistencia? Bueno, los seres humanos no hemos existido conscientemente antes de ser engendrados tampoco por nuestro Padre en el vientre de nuestra madre. Pero ¿por qué esto es importante? Saber que Yeshua fue hijo de padre y madre humanos. ¿Qué valor tendría para nosotros que un Mesías, que es Dios Todopoderoso, haya vivido sin pecado? Pues muy fácil. Si él era Dios Todopoderoso, ¿qué mérito tenía al no haber pecado? ¿Y de qué me sirve a mí si yo no soy Dios? Pero qué diferencia es ver que nuestro Mesías fue un hombre de carne y hueso, que estuvo expuesto al pecado y decidió no infringir la ley. Vivió bajo la Torá perfectamente. Eso a nosotros nos ayuda porque nos identificamos con un Mesías de carne y hueso. Lo sobresaliente es que siendo Yeshua un hombre eligió y pudo cumplir la Torá de manera perfecta, dándonos ejemplo para seguir sus pasos, de manera que su obediencia le hizo ganar el mérito de ser Señor, Adón y Mesías y Mashiach. Amén. Hay que aprender a diferenciar entonces lo que es el Padre y lo que es el Mesías. Ojalá y a partir de esta serie ya no queden residuos de trinitarismo en nuestra mente, porque hay gente que todavía se confunde, y ya lo expliqué una vez de una persona que se acercó y me preguntó, oiga, yo no entiendo bien esto de Dios porque ya me reborjaron, ¿a quién le pido? De los tres, porque ella seguía viendo tres, el Padre, Hijo y el Espíritu. ¿Y quién me va a contestar? Y cuando me conteste, ¿a quién le voy a dar gracias? Pobre hermana, ya estaba confundida. Fíjense bien, ¿cómo concluyo esto? Los creyentes mesiánicos, como así se nos llama hoy, tanto en el primer siglo como ahora, hemos considerado Yeshua como, ahí va la diferenciación, para nosotros es el Cordero, no el que se sienta en el trono. El Hijo de Hombre, no el anciano de días, de Daniel 7. La imagen del invisible, no el invisible. La palabra de Yahweh, no el que habló la palabra. El siervo del Altísimo, no el Altísimo. El engendrado, no el engendrador. El primogénito del Padre, no el Padre. La vid, no el labrador. Y así pudiéramos seguir, etcétera y etcétera. Porque una cosa es el Padre y el otro es Yeshua, el enviado por el Padre. Amén. ¿Quedamos en eso? Y fíjense más. De Yeshua no puede decirse, evidentemente, que ningún hombre lo ha visto, porque a Yeshua sí lo vieron muchos hombres. ¿Sí o no? Yeshua tiene inmortalidad como también la tendrán los salvados por él, pero esa inmortalidad le fue dada por el Padre.
Por lo tanto, el dador tiene que ser mayor y primero que el receptor. Solamente al Padre, Yahweh, se le llama el solo soberano, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera Timoteo 6:14. Solo al Padre. A Yeshua no, porque a Yeshua sí se le vio. Solamente al Padre Yahweh se le llama Santo, Santo, Santo. Yahweh el poderoso omnipotente, según Apocalipsis 4:8. Y solamente al Padre Yahweh se le llama un poderoso y Padre de todos, quien es sobre todos y por todos y en todos. Solamente a Él. Y terminamos con esta lámina, buscar la verdad del Mesías. Es hora, terminamos así la serie de la Trinidad, de romper con la teología y los dogmas de la tradición romana. Cada quien es responsable de su propia creencia. El asunto es que cada quien haga conciencia y logre darse cuenta de las diferencias notorias entre el Jesús cristiano que se nos ha inculcado y el Yeshua hebreo, y busque por sus propios medios encontrar la verdad histórica del Mesías judío y seguir sus pisadas. Amén. Así de que con esto terminamos, agradeciendo al Padre por este tiempo. Nos aventamos, ¿cuánto fue? 1 hora y media o más. Pero así concluimos el tema de la Trinidad. Espero que las personas que van a ver la grabación la repasen, la vean, porque no es fácil. Nosotros llevamos algunos años estudiando y no fue fácil al principio entender las escrituras bajo el concepto hebreo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.